jugamos y divertimos, y en realidad no tiene un valor ligado a lo productivo. Y hay algo que yo quiero decir, porque es una alerta que yo estoy dando. Hace algún tiempito con Verónica fuimos a Perú y una de las voces oficiales del nuevo discurso gerontológico europeo, que es esta Sarah Harper, decía que en realidad tenemos que ver que los viejos sí son productivos. ¿Por qué? Porque cuidan a los nietos, Y la verdad es que a mí cuando me vienen a hablar de ese tipo de productividad me pone un poco frenético, porque digo, pongámosle Verónica. Si Verónica se jubila, la verdad que puede cuidar nietos, pero yo prefiero que siga siendo socióloga. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más productiva como socióloga que como abuela. Digo, más allá de quién sabe, ahora se está dedicando a la alimentación y todas estas cosas, pero digo, cualquiera de las personas que estamos acá, la verdad que el grado de productividad lo podemos pensar desde ciertas profesiones. Si instauramos la jubilación y le instauramos como un pacto social en el cual dotamos a la persona del permiso de no tener que ser productiva, de no tener que generar una ganancia social, económica a la sociedad, respetemos esto. ¿Por qué? Porque si no, tibiamente estamos metiendo a que el viejo tenga que dedicarse nuevamente a cuidar a los nietos, tenga que hacer esas cosas, que no es lo que le corresponde. O si no, lo que nosotros decimos es vuelvan a trabajar. Y no hay jubilación y ya está, todos van a ser productivos. El voluntariado es un aspecto que puede ser leído, está muy bien la verdad, en ese esquema, ¿no?, de algo parecido al trabajo, pero que en realidad cuando uno ve cómo lo toma la gente, y cuando en general la gente que hace voluntariado hace 1 o 2 días por semana, es decir, lo que la gente habla es más de un contacto afectivo con el otro que con una sensación de productividad. La gente te dice, yo siento que hago algo por el otro, pero en realidad estoy haciendo algo más por mí. Pero en realidad, cierto discurso del voluntariado puede tender a esto, ¿no?, a reemplazar las masas trabajadoras por una nueva forma de trabajo. Parece para que se mantengan activas. Pero, sin embargo, yo creo que hay lecturas distintas y donde yo lo que veo concretamente es que la gente, y yo recomiendo muchas veces, la gente en general no es tan fácil que haga voluntariado, más allá que en el mundo la mayoría de los voluntarios son viejos. Hay países donde se insiste mucho con esto, como Canadá, que te descuentan impuestos a lo largo de la vida, o Israel, que tiene casi un 15% de voluntariado. Es enorme el número. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que... Yo lo que veo es que muchas veces los viejos hacen cursos, y hacen cursos, y en un momento sienten que en realidad no están dando demasiado al otro, pero no en el sentido más productivo, sino en el sentido más afectivo, de imagen, de productividad quizás en algún punto, pero creo que hay un contacto mucho más afectivo que se logra cuando empiezan a hacer voluntariado. Pero creo que la idea de productividad está por ahí, está dando vueltas. Pues también, bueno, la urgencia de definir o tener muy claro esto de la productividad, no sé si en Argentina, pero aquí el tema de los supermercados y los viejos empaquetándole el súper a la gente, y viejos que tienen un curso de vida mucho exitoso, etcétera, etcétera, y que en aras de la productividad ahí va uno creando programas al sin sol. Sí. Yo considero pues que esta parte importante de la convivencia, pues a ellos les interesa interactuar entre ellos, saber cómo están, cómo les da un sentimiento de mayor libertad, de mayor interacción. Y también la otra parte de esto que hablas, de estos campos, tiene mucho que ver con la edad del anciano, porque esto de la productividad y el ocio se ve mucho en ancianos de un corte de edad entre los 65 y los 75 años. El centro donde yo estoy, que es un centro de seguridad social que pertenece al IMSS, pues tiene una cantidad es de los centros de seguridad social más grandes, creo que de América Latina y de algunos países del mundo, pues maneja muchísima gente. Entonces, yo veo cómo ellos interactúan, pero vamos viendo que los rangos de edad van disminuyendo. Difícilmente ya un anciano de 80, de 85 debe de tener una muy buena funcionalidad para poder salir. Tenemos pacientes de 95 años, 92 años que todavía litigan, por ejemplo, ¿no?
pero eso no es el común de los mayores. Vemos ya personas que hasta los 75, 77, nosotros, muchas de las contrarreferencias que tenemos es, no puedo venir porque no hay quien me traiga y tengo mucho riesgo de caídas. Y nosotros los damos de alta de este centro porque no pueden ir. Y la otra muy importante es la parte económica. La parte económica es fundamental. No puedo venir porque tengo que pagar taxi para venir. Entonces ya pago taxi para la consulta de médico familiar, pago taxi para la consulta de especialidad y aparte vengo aquí, no puedo. Entonces creo que es, y estamos hablando de personas que son asegurados, ¿no? Que tienen cierta pensión, que en nuestro país, en el caso de nosotros, es baja, porque lo que tenemos es mucho asegurado, pero por hijos, no son trabajadores directos. Entonces creo que todo esto del ocio y la productividad también depende del marco de edad en el que se está desarrollando y del grado de funcionalidad que tiene, ¿no? Y la otra parte fundamental, como decíamos, de la situación, yo digo, los ancianos mexicanos no son pobres, son depauperados. Hay personas que viven en el Distrito Federal con 1,040 pesos, que es lo que les da el gobierno del Distrito Federal. ¿Vale? En dólares, pues... Entonces, no, la verdad, no puede ser que, imagínate, nada más pagar luz, o dice no me baño, ¿por qué no se baña usted? No, pues porque gasto gas, o sabe qué, ¿por qué? No, pues además gasto agua, y tengo que pagar predio. Entonces, es toda esta parte, ¿no? La parte económica yo creo que tiene mucho que ver para toda esta parte. Absolutamente, la clase social define de una manera tan fuerte, lamentablemente. Miren, hace muy poquito se presentó un informe de la Universidad Católica Argentina sobre la situación de los viejos, pero con una mirada muy ligada a la psicología, donde se analizaban desde los niveles de felicidad, de representación de sí, de mecanismos de defensa. Era muy extenso, la verdad que es muy interesante el recorrido. Y mucho más que la cuestión de género, mucho más que la cuestión de si vivía solo o no vivía solo, el factor más gravitante en todas estas dimensiones que iban desde los estilos de vida hasta las cuestiones más psicológicas era la clase social. Los de clase social más alta tenían mayores niveles de felicidad, de disfrute de la vida, de todo. Lamentablemente esto es así. El tema es que muchas veces nos llega mucha información norteamericana que vieron que los norteamericanos no hablan más de la clase social, ellos hablan de las etnias, y en realidad por las etnias nosotros podemos suponer si son más ricos o más pobres. De raza, sí. Con lo cual, lo que tenemos que ver es que la plata es un factor gravitante y los niveles educativos tienen muchísimo peso en la capacidad de un sujeto de lo que puede llegar a ser. Bueno, seguimos con esto. La actitud estética, sentirse bello o no, esta cultura sigue condenando mucho a la estética de la vejez, no solo a la estética de los viejos, sino a la estética de la vejez. Esto que hablamos de la estética de la erótica de la vejez ayer, en realidad podemos decir, la estética de la vejez es desconsiderada. No, es muy difícil que todavía podamos pensar en un proyecto de vida bello. Lo que nos dice la propaganda del banco francés es disfrutado hoy porque lo que viene es ese desastre. Por más que tengas plata, por más que tengas jacuzzi, por más que tengas la filmadora, no vale la pena vivir. Y esto, nosotros somos ampliamente responsables de crear una estética del envejecimiento. Aunque parezca loco, aunque parezca raro, tenemos que salir de nuestra mirada profesionalista, ligada a atender el caso, a atender la comunidad solamente, a pensar cómo construimos un relato positivo sobre la vejez. Esto es parte de nosotros. Y yo cuando vieron que ayer pasé un poema de un mexicano que me había regalado, yo estoy construyendo así todo el tiempo y agarro las películas. Las películas para mí son una herramienta. Hoy Marilú me regaló Japón, que yo la estaba buscando porque muchos ahí en Argentina me han dicho tenés que ver Japón, que es una película mexicana. Digo, uno va recolectando porque vamos construyendo jalones para pensar una estética del envejecimiento. Y la verdad que esto es parte de nuestro desafío. ¿Cómo creamos una imagen positiva? Y en este sentido, la verdad que Estados Unidos ha tenido mucho que ver en imágenes positivas, pero a veces son imágenes muy individualistas, del tipo que se va solo y que se desarraiga de todo y que disfruta.
yo, pero nosotros tenemos a veces una mirada donde para que el viejo la pase bien parece que tiene que asimilarse a lo que hace el joven. Cuando en realidad, cuando yo digo esto de quién disfruta más de un viaje de jubilados, es un dato de la realidad que cualquiera que pasó lo vio, pero lamentablemente nadie lo ve. Y por eso tenemos que difundirlo y tenemos que contarlo. Y esto, yo más allá de una cuestión científica, como decía Verónica, en realidad tenemos que difundir lo que estamos viendo, lo que está pasando. Que en lugar de, cuando la gente dice, uy, no, los viejos hablan de enfermedades, vayan a un centro de adultos mayores a ver quién habla de enfermedades. Ellos mismos se autocontrolan y dicen, acá no se puede hablar ni de enfermedades, ni de remedios, ni de nada. Acá se divierte y son lugares hiper divertidos. Bueno, la aceptación y la proyección de sí, que es lo que veníamos hablando recién, que este es un desafío. ¿Cómo me acepto a mí mismo cuando vivo en una sociedad que me está diciendo eso que te pasa en tu cuerpo, eso que estás viviendo no es bueno, no es positivo? Los cambios en relación al otro, cuando siento que el otro me deja de lado, esto concretamente es un punto de mucha fragilización en los sujetos y quizás uno de los de mayor incidencia, y particularmente lo vemos en la viudez, que ahora vamos a ver cómo afecta al sujeto, y la incorporación de la información, es decir, cuando el sujeto empieza a sentir que está alejado de las redes y los canales de información. Los cambios en relación al otro podremos subsumirlo en redes sociales de apoyo, es decir, cuando las personas empiezan a perder las redes sociales que en alguna medida lo contenían y que frente a ciertos discursos otros, en alguna medida estos aspectos interrelacionales pueden llegar a ser un amortiguador frente a la negación de la vejez. ¿Qué es lo que pasa con el grupo que vimos ayer? Tomo el mismo ejemplo de siempre. En realidad, lo que se logra con los grupos es que la imagen de la vejez esté mediada por una imagen distinta que se logra construir en estos lugares y donde el otro no es el otro del geriátrico, que es el otro que yo quiero ser, es un otro que me representa más positivamente. Cuando recién Verónica decía ese otro del viejo de la comparación, el otro siempre más negativo, hoy lo que estamos construyendo a partir de lazos intergeneracionales positivos, de escenarios interesantes para los viejos, es que el otro sea alguien que al contrario me promueva a hacer cosas. Yo ayer decía que una de las entrevistas que le hacía una señora me decía, cuando yo vine acá y vi gente más vieja que yo, que podía seguir haciendo cosas, que me podía divertir, yo me di cuenta que podía divertirme. O sea, fíjense cómo se puede cambiar el escenario ahí. Y el escenario del discurso otro sigue siendo el mismo probablemente, pero logramos en este micro contexto una nueva narrativa que les permite a los sujetos sentirse que ser viejo no es una falta. Bueno, estos son los campos que pueden fragilizar a un sujeto. Y ahora vamos a ver lo que podría llegar a ser el desempoderamiento. Y lo que vamos a analizar son ciertos puntos que algunos medianamente los tocamos y que pueden tener que ver con la disrupción en la red social, como uno de los puntos más importantes, los cambios en la autoeficacia, las creencias, los prejuicios y los estereotipos, la disminución en el propio control de sí y los cambios en el reconocimiento del otro. ¿Por qué me interesan estas teorías? Porque son teorías psicológicas, pero que no toman un modo de explicación meramente psicológica. Cuando nosotros hablamos de la pérdida del control, en realidad estamos hablando de ¿qué? De cómo el sujeto advierte que hay cambios biológicos que no lo pueden manejar. Entonces, lo bueno de estas teorías es que en alguna medida funcionan como plafón de múltiples niveles de causalidad, biológicos, psicológicos, sociales. Entonces, vamos a ir analizando una por una. La disrupción en la red social. ¿Qué es lo que genera? La red social genera en alguna medida un cierto margen de reconocimiento, identidad, de seguridad, de estabilidad, de saber que yo cuento con ciertas personas, de saber que tengo un otro que me reconoce y me valida en quién soy, y que de repente esto puede llegar a perderse. ¿Cuáles son los factores? El más criticado es la jubilación, aunque no es el más fuerte. Para algunas personas podríamos decir que la jubilación incide negativamente, ¿por qué? Porque disrumpe no solamente el rol social que tengo, que esto se explicaría por otras teorías, sino que disrumpe la red social en la cual yo me manejo. Fíjense que cuando uno va a trabajar, se contacta con gente que de otra manera no se contactaría. Digo, ¿por qué? Porque la diferencia de ir a trabajar
pasar es que me encuentro con gente que son, no sé si son amigos, compañeros o qué, y que en todo caso, si yo no tuviera a esa gente del trabajo, tendría que llamarla. Y en general no hacemos el esfuerzo de llamar para vernos todos los días. O sea, se irrumpe una red social que en alguna medida me ubicaba dentro de un contexto de relaciones y que me daban seguridad y cierta estabilidad en sí mismo. Pero uno de los puntos más graves que nos puede ocurrir, y esto está bastante estudiado, es el tema de la viudez. Más allá de que las mujeres se liberen después, el momento de la viudez y el tiempo de la viudez puede ser un tiempo crítico. No solamente, y acá vemos en algún punto una serie de pérdidas que se ponen en juego. Una pareja, por bien o mal que nos llevemos, nos da una estabilidad a nivel cognitivo, nos dice quiénes somos, afectivo, sentimos que tenemos en quien apoyarnos, e instrumental. ¿Qué significa? Que ustedes habrán visto en muchas parejas mayores que cuando las mujeres, cuando muere el cónyuge, el varón, muchas veces dicen, ¿y ahora cómo voy al banco? ¿Quién arregla el agua que se me cae, la reja, la teja que se me cayó y me entra agua? Y uno dice, pero qué mala mujer, ¿no? Como no quiere a su marido, parece que lo único que le importa es haber un marido que es un instrumento de ella. Y sin embargo, es la realidad de todos nosotros. Una pareja, nosotros, tiene un valor instrumental fortísimo. Y fíjense que no hace falta llegar a viejo ni que se muera alguien, sino que cuando nos queremos divorciar, la presencia atemorizante de que no esté la otra persona, que en realidad maneja parte de la casa junto con nosotros, y mucho más cuando hay nenes chicos, que se vuelve muy complicado manejar la vida cotidiana. Entonces, los estudios sobre viudez lo que marcan esencialmente es que la primera gran disrupción que tiene la persona no es tanto a nivel afectivo, sino es el estrés que tiene manejar una vida, una casa, sin ese apoyo que uno tenía. Entonces, en este punto, muchas veces digo, es un consejito para los que trabajen con viudos. Ustedes saben que en algunos países hay asistencia a viudos. ¿Por qué? Primero porque en los primeros tiempos de la viudez una persona puede enfermarse o morir. Hay una alta tendencia a nivel mundial de que una persona puede morir, y más en la vejez. Y de hecho hay algo que pasa con los viejos que es muy llamativo, que es que ante la muerte de un cónyuge, al poco tiempo a veces muere el otro, sin una causa biológica muy clara. No es que pasa muy a menudo, pero pasa más habitualmente que en otras edades. ¿Qué es lo que nos muestra? Que hay una dependencia mutua entre estos dos cónyuges que termina generando que ante la pérdida del otro, a veces puede la persona no resistir biológicamente, o a veces el estresazo lo vive a nivel psicológico. Entonces, acá vemos que la red social, la más primaria, es la de la pareja. Y fíjense que los que estudian duelo trabajan con una noción llamativa. El duelo de un hijo, en general, tiene repercusiones mucho más largas en el tiempo, mucho más dolorosas en el tiempo. Sin embargo, no genera tanto estrés. ¿Por qué? Porque en general, en los padres más grandes, el hijo ya no vivía con él. Entonces el dolor va más por la línea de lo afectivo, de la pérdida de un proyecto de vida, de la pérdida de un sentido vital, más que de esta pérdida de una red. Pero igualmente sí incide en esta red de apoyo que podía llegar a tener. Y otro tema es la migración. La migración de viejos es un estresazo enorme, es una disrupción en la red social que puede llegar a generar ¿qué? Desempoderamiento. ¿Por qué nosotros hablamos del desempoderamiento? Ya como un factor individual. Cuando uno siente que ya no tiene el poder de manejar una casa, es podría decir que en las entrevistas a viejos, en las investigaciones de viejos, la idea de la propia casa es la metáfora del cinismo más clara que uno puede encontrar. Cuando los viejos te dicen no puedo manejar ya mi casa, es porque hay una sensación de que perdió un nivel de control tan básico que por eso muchas veces la ida a una institución puede llegar a ser recuperar algo del control. Del control, del poder, del manejo de la autonomía. Sí. Por ejemplo, esta cuestión de la pérdida de familiares, ¿cómo en la desaparición? No son ni siquiera se están muertos. ¿Cómo la desaparición, por ejemplo, que ustedes ven en Argentina, en vez de desempoderar, ¿no? Perdón, ¿cómo la pérdida de familiares, en nuestro caso, por ejemplo, en México, esta desaparición,
que no sabemos si están muertos o están vivos. No, Nato va a ser el aniversario de los 43 niños de Arnold que están, los maestros. De pronto, ¿cómo en Argentina, en vez de desempoderar el fenómeno de la dictadura, empoderó a las abuelas? ¿Cómo es que se da ese proceso? Acá uno gustaría de pronto, y está bastante, en algunos grupos está bastante bien organizado en el sentido comunitario. Y yo tengo toda una hipótesis por qué en Guerrero se organizaron de esa manera, por ejemplo, ¿no? Que no sucede lo mismo en Chihuahua, no sucede lo mismo en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo acá funcionaron? Bueno, en principio, y fíjense que funcionó más las madres y abuelas que los padres y abuelos. Hay un documental muy lindo hecho por un canal cultural que tenemos nosotros, se llama Encuentro, que muestra que hubo un grupo de padres, pero los padres eran mucho más agredidos por la policía, por los militares. Las madres, en esta idea del dolor por mi hijo, hasta los militares se atrevieron menos, ¿no? Más allá que tuvieron persecución y todo, pero finalmente las dejaron. ¿Por qué? Porque era como un grito primal de una madre, ¿no? Frente a la desaparición de su hijo, y esto les permitió un acceso. Pero por otro lado, también la transformación maravillosa que hicieron madres y abuelas de Plaza de Mayo del dolor en trabajo. Miren, si quieren, me diré un poquito, ¿quieren que les diga algo de lo que dice? Porque es algo que yo doy en la facultad. Yo tengo un trabajo sobre duelos, que digo es el aspecto positivo de los duelos. Y termino con algo que es de una entrevista a Nora Cortiñas, que es una madre de Plaza de Mayo. No, esa es la abuela. Esta es una madre de Plaza de Mayo. Ahí espera un cachito que... Bueno, hay algo que pasa. Hay un problema que es también mi vejez y que no veo un pito. Tenemos que recalificarlo. A ver, donde vean duelos. Vamos a ver el dolor psíquico. Aquí está la clase que doy para la facultad. Y fíjense la pregunta de Verónica. Y la va a responder directamente Nora Cortiñas. No. Acá tengo, estas son las abuelas, pero... Vieron que todo el tema de cómo ordena uno estas cuestiones es fundamental. Sí, yo justamente para salir de la lógica de la psicopatología hablo de dolor psíquico, porque el duelo no es una psicopatología. Bueno, acá Azucena Villaflor fue la primer madre y dice: fue la que lanzó nuestra proclama inicial, todas por todas y todos son nuestros hijos. Fíjense la reconstitución de categorías que hace. Ya no es la madre, no es mi hijo el que se fue, sino que somos la madre de todos. Claro, totalmente. ¿Qué queremos decir con esto? Es una promesa implícita de las madres. Nuestra lucha no es individual, es colectiva. A lo largo de estos años, si no fuera por esta filosofía de comunidad, hubiese sido muy difícil afrontar tantas adversidades. Varias madres murieron, otras debieron criar a sus nietos por la desaparición de los padres. Solo la fuerza que te da el conjunto permite seguir la búsqueda. Nosotras ya no somos madres de un solo hijo, somos madres de todos los desaparecidos. Nuestro hijo biológico se transformó en 30.000 hijos y por ello parimos una vida totalmente política y en la calle. Miren qué maravilla esta, parimos una vida.
Es doloroso decir que el desprendimiento de la vida doméstica y privada y el salto a la vida pública se llevó a cabo porque tu hijo o hija está desaparecido o desaparecida, pero esto ya no se vuelve atrás. Esta mujer se convirtió, era una costurera que a partir de esto se puso a estudiar, hoy es profesora universitaria, y la valentía que tuvo esta mujer es decir que a partir de este duelo pudo configurar su vida de otra manera totalmente distinta. Pero básicamente, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo hacer? Bueno, creo que habla de ciertos márgenes de politización dentro de una sociedad. Hoy, por ejemplo, tenemos otro grupo de madres que son las madres del dolor. ¿Qué significa? Las madres que los hijos murieron porque la policía los mató con este gatillo fácil, o con hijos que murieron por accidentes de tránsito sin sentido o por accidentes, es decir, y que se dedican a hacer de esto una reconstrucción de la pérdida a partir de lo que le dan a nosotros. O sea, fíjense qué interesante forma de reanudar un sentido, una resiliencia increíble, pero ¿por qué? Porque construyen un sentido nuevo a partir de una nueva comunidad de gente y a partir de una filosofía. Filosofía que significa, puede ser desde un principio religioso, político, lo que sea, pero es algo que agrupa y le da sentido a la gente y fuerza para poder seguir estando vigentes. Bueno, esta es la frase que me parece maravillosa y sí, es una frase fortísima. Bueno, las creencias. Bandura, no sé si lo conocen, un psicólogo americano ya de los años 70, habló sobre cómo las creencias culturales y las teorías implícitas en el envejecimiento pueden influir en la autoeficacia. Es decir, en qué medida nuestra eficacia depende de lo que creemos de nosotros mismos. Entonces, cuando se desalientan las expectativas en el envejecimiento, las metas y los resultados pueden ser diferentes. Es decir, si yo no creo, y esto es un ejemplo que yo hago cuando en general trabajo con viejos, y que trabajo mucho con la gente que trabaja en tecnologías y vejez. Nosotros tenemos un ejemplo muy interesante, vengo por el otro lado. En un principio, los cursos, hubo un plan de alfabetización digital en Argentina para adultos mayores, y gran parte de los que daban estos cursos de alfabetización eran gente que venía de las ciencias duras. Obviamente le tenían no solo cero paciencia y hacían lo que podían, sino que además no podían entender algo básico y que después fuimos reemplazándolo por psicólogos, trabajadores sociales, que era concretamente que los viejos no creían en sí mismos. Entonces, yo te pongo adelante de un mouse, vos no sabés ni siquiera qué es, y probablemente lo que vos vas a sentir es que si en dos veces que intentás manejar el mouse no te salió bien, probablemente ya no sirva para esto, o no te da la cabeza para esto. Entonces, lo que nosotros trabajamos muchísimo es en poder justamente sustituir las primeras clases, no por clases de tecnología, sino por clases de gerontología. Es decir, cómo la persona de mayor puede ingresar en esto, los miedos que puede tener, y si los calificábamos todos, le va a pasar esto, cuando intenten 2 veces van a ver que no van a sentir que no van a poder ir, van a sentir que no les da la cabeza, que tienen Alzheimer, que tienen esto, y no saben el efecto abreactivo que tenía esto. ¿Por qué? Porque los viejos los desnudábamos antes de que ellos empiecen a tener el problema. Entonces, esto tenemos que ver cómo manejamos la enseñanza de tecnologías, que no es solamente la computadora, todas las tecnologías que hoy, el celular, por ejemplo, que tiene que ser algo que tienen que manejar. Yo les digo que lo primero que le enseñaría a un viejo es el celular, más que la computación y un montón de cosas. Porque hoy el celular es un camino increíble. Entonces, cuando nosotros sentimos que somos parte de un grupo marginado, o que no está capacitado para esto, pero ojo que todos nos podemos sentir parte de esto. Si nosotros latinoamericanos vamos a una entrada de un país europeo, les puedo asegurar que nos vamos a sentir acusados, a ver si no nos van a decir que nos manden de vuelta para acá, y sin tener ninguna responsabilidad de nada, simplemente por un efecto propio del ser humano, que cuando sentimos que estamos en inferioridad de posiciones, empiezan a funcionar ciertos prejuicios y donde terminamos pensando como nuestro verdugo. Es decir, que parece que terminamos dando la razón a nuestro verdugo que nos dice: ustedes latinoamericanos pueden ser narcotraficantes, qué sé yo, lo que sea. Entonces, cuando uno tiene esta preocupación, en realidad lo que se genera es la asunción de esta creencia y
que esta creencia lo que termina generando es la obstaculización de la tarea. Es decir, no me animo a hacerlo